Bueno, este segundo bloque del programa lo vamos a hacer con Luis Seco, nuestro columnista los lunes y los jueves. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo. Voy a compartir con vos, Luis, la noticia del día desde el punto de vista de los negocios. Seguramente la habrás visto, ¿no? Fijémonos cómo lo está cubriendo esto Infobae. Ahí está, AT&T se quedó con DirecTV y nace un gigante del ATV. El mayor proveedor de servicios de telecomunicaciones de los Estados Unidos acordó la compra del operador satelital por unos 48.500 millones de dólares. Casi 50.000 millones de dólares está pagando AT&T por DirecTV. Después, si vamos para abajo en la nota, está un poquito más desplegado el detalle de la operación. Los términos de la fusión incluyen un pago de $28.50 por acción y de 28.50 por acción en efectivo y 66.50 en los stocks de AT&T, llevando la cifra de oferta a 48.000 millones de dólares. O sea, hay una parte de pago en efectivo y también parte en acciones. La fusión entre AT&T y DirecTV fue convalidada por los consejos de administración de ambas firmas. Es una oportunidad única que va a redefinir el sector de entretenimiento y crear una empresa capaz de proponer nuevas ofertas combinadas y aportar contenido a los usuarios de múltiples pantallas. Esto dijo el director ejecutivo de AT&T, Randall Stephenson, en un comunicado. Ahí está. Yo me preguntaba antes, ¿cómo impactaría esto en la ley de medios de Argentina? Qué tema, ¿no? Porque AT&T, vamos a recordarlo, Luis, no te quiero meter en un berenjenal con esto. ¿No? Pero es AT&T es el gran operador de telefonía de los Estados Unidos, empresa histórica, incluso en su momento estuvo a punto de quedarse con una de las grandes, lo que fue la compra de Telefónica. Exacto. O en su momento de Telecom Italia, iba a venir la Bell, estuvo también hablando de esta posibilidad AT&T. Es una gran operadora de telecomunicaciones de Estados Unidos, compra la televisión por cable. Sí, está todo mezclado acá. La verdad es que no. Bueno, yo supongo que tiene que ver con esta oferta de digamos de servicios, lo que se llama usualmente triple play y todo, claro, digamos, la concentración natural que hay en un mercado muy competido y que me parece que da lugar a estos gigantes que absorban otras compañías. Ahora, la verdad que no leí, y no sé si en la nota lo mencionaba, es si ya tienen el ok del organismo de regulación y control de Estados Unidos. Por el tema de los monopolios. Y usualmente estas cosas se miran. Va a pasar. Yo creo que algún control va a haber, digamos. Por ahora es un acuerdo entre empresas. Después vendrá el organismo regulador a decir, miren, señor, ustedes son demasiado grandes en tal o cual sector, van a tener que vender o no, porque en realidad no es una empresa de telecomunicaciones que compra otra. Se mete en otro negocio. Sí, exactamente, se mete en otro negocio y hay que ver, digamos, ¿no? la regulación. Pero supongo que si ya los dos consejos de administración dieron el ok, deben tener estudiado un pequeño mínimo acuerdo con el organismo de control y regulación. Y esto, ¿no? Luis, da lugar a otro razonamiento que es el siguiente. La iniciativa la tiene AT&T. ¿Por qué? Porque las telecomunicaciones van quedando a un lado a partir del surgimiento de un montón de otras alternativas, Skype, que dejan completamente de lado lo que es la telecomunicación tradicional. Entonces las empresas obligatoriamente se tienen que meter en otros segmentos. Y sí, la provisión de todos los servicios de lo que podemos llamar Internet, por decirlo en términos generales, usando en este caso tal vez toda la estructura satelital de DirecTV. O sea, acá hay que ver qué negocio, digamos, empieza a explotar AT&T como complemento de su negocio core, que es las telecomunicaciones tradicionales. Con la ley de medios esto no podría haber existido, me parece. Yo me imagino, no sé, porque DirecTV está fuera en realidad, la ley. Bueno, insólitamente está fuera. Viste que quedó fuera, o sea, yo sospecho que tal vez pudiera haber existido, pero no me animo a dar una opinión, ¿no? O sea, qué tema, pero realmente qué revolución que hay en el mundo de las telecomunicaciones. No, y yo diría, Pablo, hay una revolución muy grande en todo el mercado de lo que se llama usualmente fusiones y adquisiciones, ¿no? Hay otros mercados que están teniendo este tipo de fusiones gigantescas. Laboratorios, por ejemplo. La semana pasada tuvimos novedades. O sea, esto te demuestra que hay muchas empresas muy grandes con liquidez muy abundante y donde hoy, si hay una parte de estos negocios que se financia, digamos, con capital de terceros, o sea, con deuda, yo diría que es el momento a nivel global para que estas compañías muy grandes decidan desarrollar nuevo mercado o incrementar su cuota de mercado, porque la verdad que hay mucho dinero muy abundante y barato, ¿no? Bueno, hablando de liquidez, vamos a pasar ahora al capítulo argentino, ¿no? Donde también se está produciendo una situación donde vamos hacia un escenario de liquidez. Preparamos un gráfico en primer lugar para repasar
lo que estuvo aconteciendo con los dólares, lo que es la liquidación de dólares y lo que ha sucedido con el aumento de reservas del Banco Central. ¿Querés explicarlo vos, este gráfico? Sí, básicamente lo que muestra ahí es la diferencia, ¿no? En el ritmo, la línea verde es que tan rápido, digamos, se ingresan dólares producto de las cosechas, o sea, los exportadores traen dólares, con esos dólares los cambian por pesos en el Banco Central y van y compran los granos. Es decir que hasta ahora, digamos, desde marzo hasta ahora, ¿es esto? Sí, marzo hasta ahora. Las cerealeras han ingresado casi 5.000 millones de dólares. Sí, son ingresos nuevos, no tienen en cuenta, ¿te acordás que habían anticipado ingresos? En febrero hubo un anticipo. Sí, enero y febrero ya hubo algunos anticipos. Esto es estrictamente desde marzo, está hecho a propósito para medir la campaña nueva, por decir de alguna manera. Ahora, ¿cómo se va ampliando la brecha? ¿No? Entran cada vez más, se ha acelerado el ingreso de dólares de las cerealeras y sin embargo el central... acumuló algo de dólares, 1.300 millones, pero después esto es como que casi una línea que quedó ahí, ¿no? Es como que le cuesta mucho, digamos, recordá que había un tema central, que era que el Banco Central había ahorrado dólares, ¿sí? Básicamente le había dicho que no al sector industrial a la hora de pagar dólares de importación, y entonces suponemos que detrás de acá hay cierto nivel de regularización de algún pago. Si hablas con el sector privado importador, por ejemplo, la cadena de valor de automotriz, te dicen todavía no vemos a un Banco Central demasiado suelto a la hora de darnos los dólares que necesitamos para pagar las IMPO. Suponemos que hay algo atrás de regularización de pagos de energía, había digamos, boletas de energía de importación, de importación de energía, sobre todo de gas, impagas. Así que estamos esperando que buena parte de ahora, a partir de ahora, se regularicen pagos del sector privado. Pero Luis, acá hay un dato que surge inevitablemente, ¿no? Prácticamente de todos los dólares que entraron, apenas el central pudo quedarse con un tercio de todo lo que le compró a las cerealeras. Esto es muy importante porque te indica que la verdad que a pesar de un buen ritmo de liquidación, no vamos a ver una explosión de reservas, ¿no? O sea, Argentina no va, digamos, a recomponer producto de la cosecha las reservas como se pensaba, y de hecho mayo, mira, abril, yo te había comentado la vez pasada, habíamos tenido un abril de este año que era 50% más de ingreso de dólares que en el 2012 y 25% más que en el 2013. Cuando tomás estos días de mayo, el promedio, a ver cómo va con el año pasado, estamos por debajo del año pasado. O sea, mayo, a diferencia de abril, se mete por debajo del año pasado. O sea, mayo viene flojo. Se aceleró en abril. Se aceleró en abril, mayo aflojó. Puede ser problemas de lluvias, o sea, cuesta levantar la cosecha que falta y todavía falta levantar cosecha. Vos sabés que el trigo, el maíz, usualmente si llueve mucho, sufre mucho más que la soja, entonces la soja, la recolección frente a la lluvia viene un poco más lenta. Pero la verdad es que a mí me preocupa porque esperábamos que mayo de este año estuviera por encima del año pasado y no está. ¿Pero queda bastante por liquidar o digamos, estos 5.000 millones lo mejor? Que, digamos, cuando veamos esto al 30 de junio, un mes y medio más. Vamos a tener bastante más. ¿Vamos a llegar a 10.000, por ejemplo? Deberíamos estar cerca, sí. Cerca de 10.000. 8.500, 9.000. O sea que el central debería poder acopiar parte de eso, por lo menos, ¿no? Yo supongo que después de todo el proceso, el central debería quedarse con 2.500, 3.000 millones más de reservas, y habiendo pagado todo. Si, digamos, demora algún pago... O sea que estos 1.300 se transformarían en por lo menos 2.500 a 3.000 millones. Sí, yo te diría que... Vamos a llegar a unos 30.000 millones para fin de junio. Sí, más o menos. Digamos, y después a partir de ahí empieza la parte dura, ¿no? Que es la segunda mitad del año, que ya no hay dólares. Ahora, Luis, vamos a dejar un poquito la parte dólar, que el central más o menos, no digo que la tiene controlada, porque evidentemente no se puede hacer todos los dólares, pero dejaron de caer las reservas. Vemos prácticamente subas diarias muy chiquitas ahora, pero... por lo menos hay un piso para las reservas en este semestre. Estamos hablando de que van a llegar a 30.000 millones a fin de junio, y después por ahí un declive. Sí, como techo, digamos, ¿no? Suave. Pero después está el tema de los pesos, ¿no? O sea, esta es la historia de los dólares. Estamos viendo los dólares. ¿Qué pasa con los pesos? Hoy yo escribí una nota en ámbito, vos me mandaste también un informe interesante sobre cómo viene la emisión para el segundo semestre. ¿Qué podemos contar de eso? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Javier González Fraga antes, ¿no? O sea, hoy la emisión monetaria tiene dos fuentes. Una, la que vimos en el gráfico recién, que es cuántos dólares compra el Banco Central, porque tiene que poner pesos en circulación. Cada uno de estos 4.850 millones pesos que... son 8 pesos por 4.850 que ahí hubo que emitir, digamos.
Y después tenés un... Creo que se emitieron, si no recuerdo mal, ayer estaba viendo las cifras, más de 30.000 millones de pesos para comprar dólares. Exactamente, sí, porque hace la cuenta directa y te da 36.000 millones o un poquito más, 38.000 millones. Y después se emiten pesos para financiar el tesoro. Entonces, el Banco Central obviamente emite pesos muy contento cada vez que compra dólares, porque eso recompone la reserva, pero tiene cierto prejuicio, sospecho, o quisiera pensar a la hora de emitir muchos pesos para financiar el tesoro. La primera mitad del año es tranquila, es relativamente tranquila. El problema viene en la segunda mitad del año. Yo leía tu nota y comparto con Rodolfo Santangelo esta idea y otros economistas que siguen la cuestión fiscal. En el año va a haber que emitir 120.000, algunos dicen más, todavía José Luis Esper, el otro día lo escuchaba, y Miguel Ángel Broda dicen 130.000 millones de pesos para financiar al fisco. Eso va a hacer que la cantidad de dinero en lo que resta del año, digamos, tenga un aumento muy importante, y hay que ver si el Banco Central tolera eso. Pues esto es un término muy sencillo. Si se emitieran todos esos pesos para financiar al fisco, más los pesos que hay que emitir para seguir comprando dólares, y suponete que el Banco Central diga, yo no quiero que la cantidad de dinero me crezca más de 30%, porque el Banco Central puede decir 30% ya es mucho y me amenaza. Hoy estamos en 20, ¿no? Hoy el aumento de la base monetaria interanual es 20. Más o menos, pues, con una contracción, ¿no? Y con una contracción importante en el primer trimestre. Sí, ¿no? un esfuerzo muy grande. Que un esfuerzo muy grande de retirar peso del mercado. Ahora, en la segunda mitad del año ese esfuerzo tiene que continuar. Y para que la cantidad de dinero crezca, vuelva a crecer al 30, como digamos, tolero 30, ese sería el ejercicio, el Banco Central tiene que salir a absorber más o menos LEVAC por otros 30.000 millones de pesos más. Entonces tiene que renovar las que vencen en lo que resta del año, más 30.000. O sea que de los 100.000 adicionales tenés que quitar 30.000. Más o menos tenés que quitar 30.000. Quedarían 70.000 millones de pesos más. ¿Qué es lo más que o menos? El gobierno diría, bueno, con esos pesos le van a aceitar un poco la economía, va a haber más para consumo, los bancos van a poder dar un poco más de crédito. Y no me voy muy lejos de una pauta inflacionaria de 2 y pico por... ¿Y esto es sustentable? ¿Esto se puede mantener? Bueno, la pregunta relevante es si eso se va a mantener o si se va a poder hacer, porque yo no veo márgenes para que eso se pueda hacer sin aumentar la tasa de interés. O sea, la verdad es que hoy, y yo te sigo cada vez que escribís, es uno de los grandes temas del debate de todos los fines de semana. ¿Qué va a hacer el Banco Central con la tasa de interés? Y la verdad es que cuando uno mira los números monetarios y la necesidad de absorber pesos, es muy difícil que el Banco Central no tenga que aumentar la tasa de interés. Ya no bajarla como algunos sospechan, sino ir a una tasa de interés un poco más alta. Para absorber estos 30.000 millones de pesos adicionales que haría falta en el segundo semestre, va a haber que subir la tasa. Sí, porque son netos, ¿no? Después tenés que salir a renovar lo que va venciendo. Renovar todo lo que colocaste, más otros 30.000 millones. Entonces, la verdad que eso se le va a hacer muy cuesta arriba en un contexto en el cual yo preveo que la inflación más baja la vamos a tener este mes y probablemente abril y mayo, y después va a haber cierto repunte, y en un contexto en el cual van a empezar a sobrar pesos de una manera muy distinta a la actual, porque acá hubo un tema que hay que entender. El Banco Central sacó esta plata de circulación, lo que mencionábamos recién a través de las letras que emite, bastante fácil. ¿Por qué? Porque los pesos le sobraban a las cerealeras, que habían anticipado dólares, y a los bancos que vendieron su posición de alguna manera obligados por el Banco Central. Entonces era llamar por teléfono a 20 actores. Tenés esos pesos dando vuelta, vení que yo te doy nada. Y te doy un negocio interesante, los pones al 25% anual en pesos sin riesgo, porque acordate que el Banco Central nunca defaulteó, está bien, licúa, ¿no? Emite más rápido y el valor real de sus deudas cae, pero la verdad es que es un buen deudor. Entonces te asegura una tasa muy alta durante un tiempo reducido, con bajo riesgo, porque aparte todos suponíamos que el dólar el Banco Central iba a defender los 8 pesos por dólar, o sea que era un negocio redondo en dólares. Era cuestión de hablar, ya te digo, con 5 cerealeras, 4 exportadores agropecuarios grandes, aceiteras, y los bancos. Ahora el problema es que los pesos empiezan a atomizarse. Si alguien está largo en pesos, ya no es tan fácil de llamarlo por teléfono porque conoces al dueño o al gerente financiero, ¿no? Entonces, al Banco Central, la forma de hacer eso cuando está todo más descoordinado, o sea, cuando hay más gente que tiene que responder a los incentivos del Banco Central, hay uno solo, es subir la tasa. Es el gran tema que hay discusión en estos momentos entre el Banco Central y Economía, ¿no? ¿Qué hacemos en el segundo semestre? Así como en el primer semestre
el principal tema fue, bueno, que no se escape el dólar, cómo hacemos para empezar a recuperar reservas. Estaba más por el lado del dólar todo, ¿no? Ahora está por el lado de los pesos. Bueno, están en la discusión, a ver cómo lo van a ir manejando, y me imagino que esto que vos estás comentando, bueno, ¿cuántos pesos vamos a dejar? ¿Cuánto vamos a absorber? ¿Qué pasa con la tasa? Por lo que yo tengo entendido y charlo con algunos funcionarios, un poco la idea es, reconocen que no hay margen para que la tasa siga bajando. Fíjate que la bajó un punto y el dólar se disparó hasta 11.30 prácticamente hoy. Entonces, dice, mira, nosotros no podemos bajar más la tasa, los que sí pueden bajar la tasa son los bancos. Claro. Esto es un poco la postura que tiene Kicillof y en parte compartida por Fábrega. También nosotros, desde el punto de vista de lo que es la autoridad monetaria, ya mucho más la tasa no la podemos bajar, pero el spread que le están aplicando los bancos es muy grande. Sí, esto es el discurso oficial. Después habrá que le va a hablar con cada banquero, ¿no? Obviamente hay una cuestión también de disculparse o de transferir culpas hacia otros sectores en un contexto en el cual la economía se enfrió mucho y el debate es yo creo que es un debate. El dilema es, mantengo una relativa estabilidad cambiaria y monetaria a costa de un nivel de actividad que sufre, o intento algo para que el nivel de actividad recupere. La verdad es que desde mi punto de vista, la utilización del instrumento monetario como único instrumento para hacer todo no alcanza. Y el tema fiscal, la verdad es que, mira, el otro día, y yo sé que vos sos activo en Twitter y lo habrás visto como lo vimos tanto, cuando la presidenta hacía sus anuncios de aumento del gasto, fue muy fuerte para mí leer un montón de gente que decía, bueno, hay que salir a comprar dólares. Porque en la práctica mental de muchos argentinos estaba aumento del gasto, más necesidad de emitir pesos, y acordate que hay un problema cuando uno dice, ¿tenés mucho o poco dólar? La pregunta es, ¿sobran o no sobran pesos? Argentina no tiene un problema estrictamente de que no le alcanzan los dólares. El problema es que le sobran los pesos. Entonces, hay para lo que es la demanda de pesos. Exactamente, sobran pesos. Porque uno dirá, Estados Unidos emite un montón de dólares. Mira, Europa va a emitir 200.000 millones de euros. Sí, está bien, pero evidentemente alguien los quiere. Bueno, había una anécdota diciendo que una autoridad económica importante de la Argentina decía, ¿por qué? Digamos, fíjense que la emisión monetaria no es inflacionaria porque la Reserva Federal emite y no pasa nada. Pero bueno, claro, allá hay demanda por esos pesos. La verdad es que acá no tenemos ese mismo nivel de demanda. Sobran pesos, digamos, para la mayoría de la gente que quiere, digamos, aplicarlos antes de que sufra una pérdida de valor. Ahora, esto lo repetían Mercedes Marcó del Pont y Axel Kicillof. Bueno, cuando Mercedes Marcó del Pont era presidente del Banco Central y Axel Kicillof era viceministro de Economía. Yo recuerdo unas jornadas monetarias y bancarias organizadas por el Central, donde estuvo Axel Kicillof y Marcó del Pont, dando justamente este ejemplo. Sí, a mí me parece que había una nota tuya que contabas un poco lo que se había dicho. Donde decían, no me vengan con que la emisión monetaria es inflacionaria, porque miren lo que pasó con los balances de los bancos centrales de los países desarrollados. Sí, está bien, son países desarrollados. Nosotros, evidentemente, tenemos otra cuestión. Marcó del Pont al final se dio cuenta de esto, y si uno mira la trayectoria de la base monetaria, la cantidad de pesos, ya durante la última etapa de Marcó del Pont empezaron a... No, pero ahí te pongo una visión para que no ensalcemos cosas que... Bueno. En realidad lo que pasaba y que Marcó del Pont tenía una ayuda gigantesca de parte de nosotros. Claro, que le llevábamos los pesos. Exactamente, tenía que vender los dólares. Y tenía que vender los dólares. Claro, entonces, fue no buscada. No, la verdad que uno dice, bueno, pero entonces Luis me está diciendo que es preferible que se vayan dólares antes que ingresen dólares. Bueno, el año pasado la absorción de pesos se logró en la última parte del año con la venta de dólares. Exacto. Ahora hay que emitir deuda. Y ahora hay que hacer buscarle otra vuelta. Pero ahí el tema a mí me parece relevante esta discusión, ¿no? O sea, vos sacás las cuentas de la reserva, incluso aunque no aumenten tanto como mostramos hoy, digamos. La verdad es que Argentina, para pagar su deuda, tiene dólares. El problema es que, o para pagar digamos, las facturas de importación, tiene dólares. El problema es que nos sobran muchos pesos, y frente a esos pesos que abundan en la economía, el único instrumento que tiene el Banco Central es emitir deuda, que a su vez genera interés y hay que volver a rescatar esos pesos por pagar los intereses. O sea, se está generando una pelota financiera ahí que no tiene el Banco Central ningún aliado en el Ministerio de Economía, tal cual vos dijiste. Lo seguimos, Luis, el jueves. Te esperamos acá de vuelta. Un placer. Gracias.